Durante años el mundo escuchó rumores, gente que no regresaba, trenes que partían de madrugada, listas leídas en voz baja, calles que se vaciaban sin aviso. Pero nada se había visto con claridad, hasta que un día las puertas se abrieron. Lo que encontraron quienes entraron primero no era solo destrucción, sino algo que no tenía nombre. Vagones repletos de cuerpos, cuartos donde el aire no se podía respirar, personas sentadas en el suelo que ya no sabían si debían moverse. No fue un rescate, fue un descubrimiento. Las tropas no liberaban, registraban, documentaban. Observaban cómo los sobrevivientes apenas levantaban la cabeza. Luego vinieron las cámaras, los informes, las cajas con archivos, las palabras escritas por los que miraron de frente y no volvieron a hablar igual. Y entonces empezó otro proceso: contar, juzgar, archivar. Desde un tren detenido en Dachau hasta una horca en Nuremberg, la cadena de hechos siguió su curso. Lo que quedó no fue consuelo ni justicia completa, sino una prueba innegable de todo aquello que había ocurrido mientras el mundo aún miraba hacia otro lado. Deportación, miedo y separación. El silencio era una señal peligrosa. Cada vez que los altavoces dejaban de emitir órdenes o que las patrullas no hacían sus rondas habituales, un tipo distinto de angustia recorría el gueto. No era alivio, era temor contenido. En más de una ocasión, esa pausa era el preludio de una redada. Y cuando llegaban, lo hacían con una calma metódica, sin necesidad de levantar la voz ni correr. Entraban a las viviendas como si ya supieran a quiénes buscar. Las personas eran sacadas a la fuerza o convencidas a golpes. No importaba si eran ancianos o niños, no importaba si estaban enfermos o si gritaban que eran indispensables en su taller. Una vez se entraba en la lista, el destino estaba decidido. En los primeros días, nadie comprendía exactamente a dónde llevaban a los desaparecidos. Se hablaba de campos de trabajo, de asentamientos nuevos, de lugares donde habría comida y protección. Muchos incluso se presentaban voluntariamente si eso significaba mantener unida a la familia. Pero la realidad no tardó en filtrarse. Aquellos que partían no escribían, no volvían, no dejaban rastro. Se empezó a hablar de trenes que no regresaban, de estaciones donde se veían miles de personas subiendo sin equipaje y guardias vigilando cada movimiento con armas en mano. Las estaciones se convirtieron en el escenario del terror. Allí no había órdenes claras ni explicaciones, solo gritos, empujones y selección. Las personas eran alineadas, evaluadas con una mirada rápida y separadas por género, edad o condición física. Algunas madres suplicaban ir con sus hijos, otras intentaban esconderlos entre mantas o bolsas, pero los guardias no negociaban. Las decisiones se tomaban en segundos. Un gesto de cabeza hacia la izquierda podía significar el final inmediato, uno hacia la derecha, una nueva forma de sobrevivir. Dentro del gueto, la noticia de cada nueva deportación generaba un pánico acumulativo. Las familias comenzaban a esconder a los más vulnerables. Se cavaban compartimentos debajo del suelo, se levantaban paredes falsas, se disfrazaban niños con ropa de adulto. Algunos intentaban crear documentos falsos o pagar sobornos a quienes tuvieran contactos con los encargados de las listas. Pero no había garantía. Las redadas eran impredecibles, podían llegar de noche o a plena luz del día y muchas veces traían consigo listas ya preparadas con nombres que nadie esperaba encontrar allí. La traición se convirtió en una moneda común. Ante el miedo y la desesperación, algunos empezaron a delatar a otros. Bastaba con insinuar que alguien tenía escondido a un fugitivo o que había mentido sobre su edad para que lo añadieran a la siguiente selección. Nadie estaba a salvo. La delación, además de garantizar una recompensa mínima, ofrecía la ilusión de aplazar el propio destino. Escapar era un intento desesperado. Algunos lograban salir del gueto por túneles improvisados o rutas clandestinas a través de los muros, pero una vez fuera, el peligro no disminuía. Había que ocultarse entre extraños, adoptar nuevas identidades, fingir no ser quien se era. Los campesinos de los alrededores, en muchos casos, no querían saber nada. Algunos ayudaban, sí, pero muchos denunciaban o directamente entregaban a los fugitivos por temor o por dinero. Hubo quien decidió no escapar sino resistir escondido. Durante semanas, incluso meses, familias enteras se encerraban en habitaciones pequeñas, sin luz, sin apenas moverse, alimentándose con sobras que otros se atrevían a llevarles en secreto.
En más de una ocasión, ese silencio sostenido salvó vidas, pero en muchas otras fue interrumpido por un solo ruido fuera de lugar que desencadenó la tragedia. En el interior del gueto los efectos eran visibles. Las calles se vaciaban después de cada operación, los talleres perdían obreros, las escuelas improvisadas cerraban, las camas quedaban vacías y las mantas enrolladas. Lo que antes era una casa con 6 o 7 personas, ahora apenas albergaba a 2 o 3 que evitaban mirarse a los ojos para no recordar quiénes faltaban. El miedo ya no era solo a morir, sino a quedarse completamente solo. La información que circulaba dentro del gueto se volvió una herramienta de sobrevivencia. Quienes sabían con anticipación los nombres que aparecerían en las listas podían tomar decisiones difíciles: huir, esconderse, separarse de sus seres queridos. Pero esa información no siempre era confiable y en ocasiones era usada para extorsionar, manipular o simplemente sembrar el caos. Nadie sabía en quién confiar. Cada decisión estaba marcada por el miedo: permanecer en casa o salir a trabajar, ocultar a un familiar o intentar conseguirle una nueva documentación, confiar en un vecino o guardar silencio. Todo podía tener consecuencias irreversibles. Y sin embargo, todos debían decidir, día tras día, cómo continuar, cómo sobrevivir una jornada más sin perderlo todo. Esta fue una etapa en la que muchos entendieron que lo más doloroso no era solo la pérdida, sino el proceso lento y confuso de separación. No había despedidas claras ni tumbas para llorar. Las personas simplemente desaparecían. Se esfumaban entre gritos, empujones y trenes, y con cada partida, el gueto se volvía un poco más vacío, más silencioso, más desesperado. En muchos hogares el día comenzaba con la incertidumbre de si alguien regresaría esa noche. Se vivía bajo una tensión constante, sin certezas, sin un futuro visible. Los niños aprendieron a guardar silencio, a no preguntar, a entender que la seguridad ya no existía. Las madres, acostumbradas a consolar, ya no encontraban palabras para calmar el llanto. A veces, ese llanto no provenía del miedo inmediato, sino de una ausencia que se sentía más fuerte con cada día que pasaba. El lugar de un hermano, un abuelo o una amiga quedaba vacío, y ese vacío se convertía en una presencia constante. Cuando el sonido de los trenes llegaba desde la distancia, el cuerpo entero se tensaba. Ese ruido ya no era parte del paisaje, sino un presagio. Sabían lo que significaba. Cientos de personas, arrastradas como ganado, subiendo a vagones sin saber el destino. En muchas ocasiones, los que quedaban atrás no sabían si debían sentirse aliviados por no haber sido llamados o culpables por estar vivos. La esperanza se mezclaba con el miedo, y cada nuevo día parecía más una prueba que una continuación de la vida. Los rumores sobre los destinos finales circulaban de boca en boca. Algunos decían que se trataba de campos de trabajo donde se producía pan o ropa, otros hablaban de fábricas o zonas de limpieza. Pero cada vez eran más quienes empezaban a entender que no se trataba solo de trabajo. Los detalles eran vagos, los relatos escasos, pero lo que sí era claro era que quienes partían no volvían. Y si alguien lograba enviar una carta, esta llegaba escrita con frases genéricas, cuidadosamente elegidas, como si alguien hubiera estado mirando por encima del hombro al momento de redactarla. Hubo quienes intentaron organizarse, buscar soluciones colectivas, formar redes de información y protección. Algunas familias se unieron para rotar a los niños entre casas con la idea de esconderlos mejor. Otras compartían comida o ropa, intentando que los más débiles al menos pudieran resistir un poco más. Pero el miedo acababa erosionando hasta esas alianzas. A medida que la represión aumentaba, los lazos se rompían, no por falta de afecto, sino por la necesidad urgente de sobrevivir. A veces, los niños eran enviados con desconocidos, con la promesa de que estarían más seguros en otro lugar. No se trataba de abandono, sino de un acto desesperado de amor. Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho antes de entregarlos, sabiendo que podía ser la última vez. Y muchas veces lo era. Algunos lograban sobrevivir ocultos bajo otras identidades, en pueblos lejanos o en casas de campesinos que arriesgaban todo por esconderlos. Otros no corrían con la misma suerte. El simple hecho de llorar o decir su verdadero nombre podía sellar su destino. Quienes quedaban atrás aprendían a vivir con la ausencia. Había quienes mantenían los objetos personales de los que se habían ido como si eso sirviera para retenerlos. Una bufanda, una taza, un par de zapatos.
Se colocaban cuidadosamente en algún rincón, como si en cualquier momento alguien pudiera regresar y necesitarlos. Pero con el tiempo, esos objetos también se cubrían de polvo y olvido. Lo único que no desaparecía era la memoria, aunque incluso esa empezaba a doler. Las noches eran especialmente difíciles, el silencio se volvía más profundo, las paredes parecían más delgadas, y los sueños, en lugar de descanso, traían imágenes confusas de despedidas, persecuciones y despedidas inconclusas. En muchos casos se despertaban con el cuerpo temblando y el corazón acelerado. No sabían si era por el frío o por la pesadilla, y a veces era ambas cosas. En ciertos sectores del gueto se comenzó a hablar de esconderse en grupo durante las selecciones. Había quienes preparaban escondites comunes, altillos, sótanos, trampillas. Se contaban historias de quienes habían sobrevivido días enteros sin moverse, apenas respirando, mientras las botas recorrían las calles buscando a los próximos en ser llevados. Pero no todos lograban pasar desapercibidos. A veces, un estornudo, un llanto o un simple crujido bajo los pies bastaba para echarlo todo a perder. Cuando eso pasaba, los castigos no solo recaían en los escondidos, sino también en quienes los habían protegido. Aún así, muchos seguían intentándolo. La alternativa era rendirse sin luchar. Cada día de vida era una pequeña victoria, aunque estuviera lleno de temor. En ese contexto, hasta las pequeñas cosas cobraban un nuevo valor. Compartir un trozo de pan, intercambiar información sobre una próxima redada, ofrecer un rincón donde alguien pudiera esconderse una noche. Cada gesto era un acto de resistencia, aunque no se reconociera como tal. El sistema estaba diseñado para quebrar a las personas, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. El aislamiento, la separación, el terror, todo estaba calculado para destruir cualquier forma de organización o solidaridad. Pero incluso en ese entorno hostil, seguían surgiendo momentos de apoyo mutuo. No eran frecuentes ni fáciles, pero existían, y para muchos eran lo único que mantenía la voluntad de seguir adelante. A medida que las deportaciones se intensificaban, también se desdibujaba la idea de un hogar. Las casas ya no eran refugio, los vecinos ya no eran aliados seguros, las rutinas ya no ofrecían consuelo. Todo se reducía a sobrevivir un día más. Algunos lograban hacerlo por semanas, otros por meses. Pero en todos los casos la experiencia dejaba una marca imborrable. La sensación de que en cualquier momento podía desaparecer todo, incluso uno mismo. Las despedidas eran rápidas cuando existían. Un abrazo, una mirada, una palabra susurrada. No había tiempo para más, y aunque algunos intentaban mantenerse firmes, era difícil contener el temblor en las manos o el nudo en la garganta. Las lágrimas caían en silencio, sin alboroto, como si hasta eso pudiera llamar la atención equivocada. En ese mundo, hasta el dolor debía ser oculto. Así fue como, poco a poco, la separación dejó de ser una excepción y se convirtió en lo cotidiano. Vivir con el miedo constante de perderlo todo era la nueva norma. Y aunque muchos se adaptaban por fuera, por dentro se rompían en pedazos. Algunos lo mostraban con la mirada, otros con el silencio, y otros con esa rigidez que adopta el cuerpo cuando ya no queda nada más que hacer frente al destino que se aproxima. Llegada al campo de concentración. En el campo no había privacidad ni consuelo. Todo estaba diseñado para quebrar el cuerpo y luego la mente. Desde el momento en que una persona ingresaba, lo primero que se encontraba no era una celda ni un dormitorio, sino una fila. Una fila para el registro, otra para la ropa, otra para el aseo, otra para la espera sin fin. El tiempo perdía sentido y el frío, presente desde las primeras horas, parecía no tener fin. El cuerpo empezaba a temblar sin permiso y ya no paraba. La ropa que se entregaba no tenía talla ni abrigo. Era un conjunto delgado, usado por otros antes, con manchas, con marcas, sin botones. No había elección, camisas rayadas, pantalones anchos, gorras flojas, a veces solo una prenda para todo el invierno. Y para los pies, zapatos rotos o sin cordones, de madera dura o tela rasgada. Muchos no recibían nada, y lo poco que se conseguía debía intercambiarse con rapidez porque en el campo una prenda extra podía ser la diferencia entre la vida y la enfermedad.
Nadie preguntaba si una prenda era de mujer o de hombre, si quedaba bien o no, solo importaba cubrir la piel. Las letrinas estaban lejos del lugar donde se dormía. Se trataba de filas de huecos en bancos de cemento o madera, sin divisiones, sin agua, sin puertas, sin limpieza. Había que usarlas a la vista de los demás. El hedor era insoportable. En ocasiones los prisioneros recibían golpes por demorar demasiado, por ir en un momento indebido, por no aguantar la diarrea que tantos sufrían. En invierno, salir al baño era exponerse a morir congelado. Pero quedarse sin ir también significaba enfermarse. No había descanso. Algunos intentaban usar baldes, trapos, rincones ocultos, pero todo era castigado. Cualquier desviación de la norma se consideraba insubordinación, y los castigos no se discutían. La higiene personal era casi inexistente. Se recibía una pastilla de jabón para semanas, a veces para varios internos. No había duchas frecuentes. El agua escaseaba o estaba congelada. El cabello no se lavaba, las manos tampoco. El cuerpo se cubría de llagas, sarpullidos, picaduras. Las uñas crecían negras. Muchos perdían el cabello por infecciones o por el frío. Los piojos circulaban entre todos. Las mujeres trataban de tapar su cabello con lo que tuvieran a mano. A veces un pedazo de tela servía como pañuelo. Otras veces solo bajaban la cabeza. Nadie olía bien. Nadie se quejaba, porque quejarse era un lujo peligroso. Dormir tampoco era una actividad reparadora. Se hacía en literas de madera dura, 3 o 4 niveles, sin colchones. A veces, solo tablones húmedos. A cada interno le correspondía un espacio mínimo, compartido con otros. Los cuerpos se amontonaban. Los pies de uno quedaban cerca del rostro de otro. Los que tenían fiebre temblaban junto a los que aún podían mantenerse erguidos. No había sábanas. Las mantas eran escasas y compartidas. En invierno, el aliento se congelaba al salir de la boca. Se respiraba el vapor del compañero. Algunos murieron dormidos. Otros fingieron dormir para evitar una orden o una golpiza. El frío se convertía en una amenaza permanente, no solo por las temperaturas, sino por la falta de ropa, de alimento, de movimiento. A veces los internos eran obligados a permanecer horas al aire libre, bajo la nieve o la lluvia, en formaciones donde nadie podía moverse. Si alguien se caía, no podía levantarse sin permiso. Si tiritaba demasiado, recibía un golpe. Si hablaba, era castigado. El cuerpo perdía lentamente la capacidad de generar calor. Algunos intentaban abrigarse con papel, con trapos, con lo que encontraran. Pero la vigilancia lo impedía. El trabajo físico era obligatorio incluso para quienes no podían mantenerse en pie. Se esperaba que todos rindieran desde el primer día. Los enfermos también, los ancianos también. Si alguien se desplomaba, era arrastrado. Si se quejaba, golpeado. Si se resistía, eliminado. Nadie sabía con certeza cuál era el castigo por no cumplir una orden, pero todos sabían que era mejor no averiguarlo. La obediencia no garantizaba la vida, pero la duda sí garantizaba el dolor. El alimento era escaso, pero no accidentalmente. Se planificaba la desnutrición. Cada día se recibía un trozo de pan, una sopa de agua con cáscaras, un líquido oscuro llamado café. La comida llegaba en baldes, servida con cucharones, sin control. Algunos días no alcanzaba. Otros, sí, pero la calidad era tan baja que muchos vomitaban después de comer. La sensación de hambre nunca desaparecía. Se hablaba de comida todo el tiempo. Se soñaba con comida, se compartían recetas imaginarias. Algunos guardaban migas en el bolsillo, otros hacían trueques con trozos de pan por un botón, una cuerda, una cuchilla pequeña. El cuerpo, sometido al frío, la mala alimentación y el esfuerzo físico constante, empezaba a ceder. Los huesos sobresalían, la piel se pegaba a la cara, los ojos se hundían. Las mujeres ya no menstruaban, los hombres perdían fuerza. Nadie mantenía su talla, su voz, su forma. En poco tiempo, todos se convertían en sombras de lo que fueron, y al ver al otro, se veían a sí mismos en el futuro. Nadie necesitaba un espejo para saberlo. El cuerpo hablaba por sí solo. En aquel lugar, la palabra salud perdió todo sentido. Las enfermedades caminaban sin freno entre las barracas, multiplicándose sin necesidad de contacto. El frío, la falta de abrigo y los harapos húmedos aceleraban los resfriados, las fiebres, la debilidad de los cuerpos. Nadie hablaba de gripe o bronquitis porque lo que comenzaba con un escalofrío terminaba, casi siempre, en una sábana encima del rostro. Nadie pedía ayuda, nadie la ofrecía.
El silencio ante la enfermedad era también una forma de intentar sobrevivir un día más. El agua estaba presente, pero no era potable. A veces olía a óxido, otras salía turbia, otras no salía en absoluto. La gente bebía de cubos comunes, llenos de tierra, grasa, incluso sangre. Las infecciones intestinales eran inevitables. Muchos pasaban los días doblados por el dolor, con el vientre inflamado, arrastrándose hasta las letrinas. Los vómitos, la diarrea y el hambre se mezclaban en un solo malestar sin fin. Había quienes se desplomaban mientras caminaban. Otros se sentaban junto a las paredes, incapaces de levantarse, con los ojos fijos en un punto que nadie más veía. Los piojos eran una presencia constante. Picaban sin tregua, escondidos en las costuras de la ropa, en los colchones, en los pliegues del cuello. Rascarse era casi un acto reflejo. Algunos se arrancaban la piel. El tifus, propagado por esos parásitos, era otra amenaza diaria. Cuando una barraca era declarada infectada, nadie se atrevía a entrar. El hedor era inconfundible. No se necesitaban médicos para saber que si uno contraía fiebre y manchas en la piel, el final no tardaría. En esos casos, los enfermos eran llevados a otra sección, lejos, para que murieran solos, sin que su cuerpo sirviera de excusa para nuevas epidemias. La comida ya no alimentaba. Era algo más simbólico que real. Un líquido tibio por las mañanas, que algunos llamaban sopa, aunque no contenía ni un solo trozo sólido. Al mediodía, un pedazo de pan negro, húmedo, mohoso. Por la noche, otra taza de agua caliente con residuos flotando. A veces, con suerte, un poco de cáscara de papa. Pero lo normal era que el estómago crujiera, que la cabeza doliera de vacío, que la debilidad se volviera norma. Los huesos comenzaban a asomar por debajo de la piel. El rostro se hundía. El cuerpo ya no reconocía el hambre como sensación. Era otra cosa, más profunda, como si el organismo empezara a apagarse desde dentro. Algunos intentaban aprovechar lo poco que recibían. Cortaban el pan en minúsculos pedazos, los contaban, los distribuían entre las horas. Otros lo escondían bajo el colchón, lo cambiaban por cigarrillos o trozos de tela. También existía el robo. Un descuido al dormir podía significar perder lo único que quedaba para mantenerse con vida. En ocasiones, el hambre era tan insoportable que unos tomaban comida de cadáveres recién caídos. Eso ya no escandalizaba a nadie. El horror había cruzado ese umbral mucho tiempo atrás. Dentro de las barracas se establecían jerarquías no escritas. Había quienes lograban quedarse cerca de la estufa, si es que existía una. Los más fuertes imponían su lugar. Algunos eran capataces designados por los guardianes, otros simplemente eran más temidos. Las mujeres jóvenes, a menudo, eran ubicadas en zonas centrales. Las mayores, cerca de la puerta, donde el frío entraba sin pedir permiso. Las reglas las dictaba la necesidad. No era justo, ni era justo lo que sucedía afuera. Solo era así. Entre los mismos prisioneros también existía violencia. Los nervios desgastados, la presión constante, el miedo diario, hacían que muchos estallaran por cosas mínimas. Una mirada mal entendida, un espacio disputado en la fila, una palabra dicha en voz alta. Las discusiones se resolvían con empujones, insultos, golpes. Nadie intervenía. Cada quien tenía su propia batalla interna. La solidaridad, aunque existía, era rara. Había quienes compartían un trapo, una cuchara, un consejo para calmar la fiebre. Pero eso no era lo común. En las letrinas, la humillación era absoluta. Se trataba de agujeros en el suelo cubiertos por maderas podridas, sin paredes, sin cortinas, sin privacidad. Las filas eran largas, especialmente en la madrugada, cuando los estómagos se soltaban por la diarrea crónica. El olor lo impregnaba todo, incluso la ropa. Quienes no llegaban a tiempo lo hacían en la barraca. No por falta de voluntad, sino porque no podían sostenerse. Algunos se enfermaban solo de la exposición, de tener que esperar sentados en el barro helado mientras el cuerpo temblaba. Nadie juzgaba. Todos sabían que mañana podían estar igual. Había prisioneros que ya no hablaban, solo miraban. Como si hubieran decidido que callar era mejor que gastar energía. Otros deliraban. Decían nombres, hablaban con muertos, pedían perdón en voz baja. Algunos caminaban en círculos. Uno incluso repetía una misma frase durante horas. El daño mental era tan evidente como el físico. Los más jóvenes envejecían en semanas.
Los viejos se desvanecían sin que nadie se diera cuenta. También estaban los castigos. Si alguien era sorprendido robando pan, se le hacía formar durante horas bajo el sol o la nieve. Si alguien se dormía en el trabajo, recibía golpes o era enviado a zonas más duras. A veces todo el grupo pagaba por uno. Un error y todos sin comida. Una palabra fuera de lugar y toda la barraca castigada. Eso sembraba miedo y desconfianza. Nadie quería hablar. Nadie quería ser el responsable. Las noches eran peores. El frío entraba por las rendijas. Las mantas eran pocas, compartidas por 3 o 4 cuerpos. Algunos lloraban en silencio. Otros rezaban. A veces una voz cantaba algo en voz baja, no por alegría, sino por costumbre. Como si las canciones ayudaran a recordar que en algún momento hubo una vida distinta, con camas limpias, comida caliente y abrazos. Esa memoria era lo único que no les habían podido quitar. Resistir sin armas, el cuerpo y la mente. En un entorno donde la voluntad era constantemente quebrada por el frío, el hambre y el miedo, los cuerpos empezaban a marchitarse antes que el alma. Pero resistir no siempre implicaba levantar una bandera o escapar. Muchas veces, la verdadera batalla se libraba desde dentro, en el silencio, en los pensamientos que nadie podía robar, en los gestos sencillos que conservaban un poco de humanidad. Los días eran todos parecidos, fila tras fila, mirada al suelo, espalda encorvada, los huesos sobresaliendo por debajo de una tela sucia y sin forma, el suelo fangoso o congelado según la estación, y el sonido constante de pasos forzados y órdenes que no admitían réplica. Pero en medio de ese ciclo repetitivo y degradante, algunos conservaban una parte de sí intacta. Había quienes murmuraban canciones de su infancia mientras trabajaban. No lo hacían en voz alta ni para otros. Era una especie de susurro apenas perceptible, una melodía que ayudaba a marcar el ritmo, como si un compás interior pudiera oponerse al que dictaban los gritos o los golpes. Aunque sus labios apenas se movían, esa melodía silenciosa ofrecía un ancla con algo que alguna vez existió, una vida anterior donde se podía cantar sin castigo. No todos sabían entonar, pero el recuerdo de una canción podía ser más fuerte que el hambre. Las oraciones también se mantenían vivas, aunque en voz baja, con los ojos abiertos, sin señales visibles, porque cualquier indicio de devoción era visto como un desafío. Muchos no rezaban esperando una respuesta, sino porque era el único hábito que les recordaba que seguían siendo personas. No eran rezos largos ni elaborados, solo frases cortas repetidas una y otra vez, como una fórmula aprendida desde niños que seguía teniendo sentido aun cuando todo lo demás lo había perdido. El pensamiento era quizás el último refugio. Mientras sus cuerpos se arrastraban entre ladrillos, piedras, herramientas o cadáveres, muchos se evadían con imágenes del pasado. No siempre eran recuerdos felices, a veces eran solo detalles: el olor a pan caliente, la voz de una madre, el tacto de una tela limpia. Otros trataban de imaginar escenarios imposibles como una mesa puesta o un cuarto con luz y calor. Era en esa capacidad de imaginar donde algunos encontraban un modo de aguantar. A pesar de las divisiones, las jerarquías impuestas y el miedo constante, los gestos de humanidad no desaparecieron por completo. Había quien compartía un trozo de pan robado o fingía estar más fuerte para proteger a alguien más débil durante una inspección. Otros susurraban palabras de aliento cuando nadie los oía, y había quienes simplemente se sentaban al lado de otro para acompañarlo en silencio. Un abrigo mal puesto, prestado unos minutos, una mano que ayudaba a levantarse después de una caída, una mirada sostenida que no juzgaba. Todo eso tenía el valor de una rebelión. El frío que calaba los huesos desde la madrugada no lograba apagar del todo esas pequeñas llamas. Incluso en las letrinas, donde el hedor era insoportable, a veces una prisionera ayudaba a otra a limpiarse o sostenía a una compañera enferma para que no se derrumbara. En las barracas, cuando ya nadie tenía fuerzas para hablar, las respiraciones compartidas formaban una especie de resistencia pasiva. Una cobija rota servía para dos, un trapo mojado pasaba de una a otra para refrescar la frente. Nadie tenía nada, pero algunos aún compartían lo poco que quedaba. La desesperación aparecía como una sombra constante. Muchos dejaban de hablar, de moverse, de pensar. Caminaban como si ya estuvieran muertos. La apatía era una forma de defensa, una respuesta al exceso de horror. Otros, en cambio, se llenaban de una rabia muda que no podían canalizar.
Esa furia no estallaba, pero se acumulaba en los músculos, en la mandíbula apretada, en los ojos que ya no lloraban. Se resistía no solo con bondad, sino también con rencor contenido. La esperanza, aunque frágil, también existía. A veces venía de un rumor, que los rusos estaban cerca, que los nazis iban a caer, que un transporte se había perdido. Otras veces la esperanza no tenía base, pero servía igual. Creer que alguien de afuera los recordaba, que la guerra iba a terminar, que tal vez sobrevivirían para contarlo. Esa idea, por muy lejana o absurda que fuera, permitía a algunos seguir levantándose al día siguiente. En los momentos más duros, incluso cuando el cuerpo se negaba a seguir, había quienes se obligaban a mantener la rutina. Contar los pasos, repetir mentalmente una historia, hacer un gesto específico cada noche antes de dormir. Aunque nadie más lo viera, ese acto repetido tenía un poder enorme. Era la reafirmación de que seguían allí, no como sombras, sino como personas que, a pesar de todo, no habían sido del todo vencidas. Las noches eran especialmente largas. El frío atravesaba las paredes de madera y las mantas eran insuficientes. Algunos se abrazaban sin decir palabra, simplemente para no congelarse. No importaba si se conocían o no. El contacto era una forma de consuelo que no requería explicaciones. A veces alguien murmuraba una historia, real o inventada, para mantener despiertas las mentes que aún resistían. Las palabras no necesitaban ser coherentes, bastaba con que alejaran por unos minutos la imagen de la muerte. Hubo quienes escribieron frases con un trozo de carbón, escondidas en paredes o papeles viejos. Otros trazaban símbolos en el suelo con el dedo, y algunos intentaban dibujar en su mente las calles de sus barrios, los rostros de sus padres, los muebles de su casa. Aunque todo eso parecía inútil, servía para mantenerse entero. La memoria era un arma, aunque nadie la viera. No todos sobrevivían. Muchos caían de agotamiento, de enfermedad, de tristeza, pero incluso entre los que sabían que el final se acercaba, algunos seguían cantando por dentro, rezando por lo bajo, soñando en silencio. Era una forma de no entregarse del todo, de guardar una chispa que ni el hambre ni el terror podían apagar. No todos lo lograban, pero algunos sí, y eso bastaba para que el resto intentara seguir. Los cuerpos, que alguna vez corrieron, rieron, bailaron o escribieron cartas, ahora solo se arrastraban con dificultad sobre la tierra congelada o el lodo. Pero incluso esos cuerpos golpeados por el hambre aún escondían algo intacto, una parte interna que no se rendía. Era la voluntad de existir, no como protesta abierta, sino como afirmación silenciosa. Respirar, mantenerse en pie, mirar al frente sin desfallecer, todo eso era un acto de resistencia. Y aunque nadie lo celebraba ni lo anotaba en ningún registro, esos actos pequeños se repetían cada día en los lugares más oscuros. En los momentos de descanso, si es que podían llamarse así, algunos buscaban un rincón y se sentaban sobre sus propios pies para conservar el calor. Allí, mientras el cuerpo temblaba, la mente buscaba escapar. La imaginación era una vía secreta, visualizar un plato caliente, una conversación con un hermano o una tarde cualquiera bajo el sol. No importaba si el recuerdo era real o inventado, servía igual. Porque la realidad era demasiado dura para habitarla todo el tiempo. Había que salirse de ella, aunque solo fuera con los ojos cerrados. A veces aparecía una voz que hablaba en voz baja, contando cómo era su ciudad, su casa, su escuela, su calle. No lo hacía para enseñar nada. Solo hablaba para escuchar su propia voz decir cosas que aún recordaba, como si al nombrarlas las hiciera reales por un instante. Otros escuchaban en silencio. Nadie interrumpía. Porque en medio de la suciedad, el dolor y la brutalidad, esa voz era una hebra del mundo que habían perdido. Escucharla era como tocar algo que aún no había sido destruido. Había quienes mantenían rutinas casi absurdas, se peinaban con los dedos, se ajustaban la ropa rota como si aún les importara cómo se veían, se lavaban la cara con un trapo húmedo cuando encontraban agua. No lo hacían por higiene ni por orgullo. Era una manera de decir, sigo aquí, sigo siendo alguien, todavía no me han borrado. El gesto más pequeño podía tener el valor de una declaración de existencia. Incluso los objetos más insignificantes adquirían importancia. Un botón encontrado en la tierra, un hilo que se podía usar para arreglar un zapato, un trozo de papel que servía para escribir una palabra. Algunos escondían esos objetos como si fueran tesoros.
porque en un mundo donde todo era controlado, tener algo propio, por mínimo que fuera, era tener una parte de libertad. A veces alguien enseñaba a otra persona a escribir su nombre o a contar en otro idioma. No era una clase formal, solo un intercambio breve durante una pausa. Pero aprender algo nuevo, por inútil que pareciera, era una forma de vivir, de seguir creciendo por dentro mientras por fuera todo se consumía. El aprendizaje no era una meta, era un medio para recordarse que el alma aún no se había dormido. También había momentos de humor, muy breves, casi imperceptibles. Un comentario sarcástico sobre un guardia, una frase absurda, una risa sofocada. Nadie se reía en voz alta, pero una mueca podía ser suficiente. El humor no era burla, era defensa. No contra el castigo, sino contra la desesperación. Reír, aunque fuera por dentro, era una manera de no rendirse. El compañerismo no siempre era explícito. A veces se manifestaba en el silencio compartido, en no delatar al otro, en no empujar al caído, en no robar un trozo de pan. Esas omisiones eran formas de respeto. En un lugar donde la traición podía ser premiada y la delación salvaba vidas, decidir no hacer daño ya era una forma de valentía. En algunos rincones, sobre las paredes o en los tablones de madera, aparecían marcas, líneas contadas, símbolos, palabras escritas con carbón o con uñas. Eran señales. A veces eran nombres, otras veces fechas o frases breves. Nadie sabía quién las había escrito, pero todos sabían que significaban algo. Eran huellas, no para ser leídas, sino para que alguien en algún momento supiera que allí hubo alguien que quiso dejar constancia de su paso. El sueño era un campo de batalla. Dormir era arriesgarse a no despertar, pero también era una tregua. Muchos soñaban con cosas simples, una comida completa, una cama limpia, la voz de un padre, pero otros tenían pesadillas. El horror no desaparecía con los ojos cerrados. Aún así, había quienes preferían dormir porque durante unas horas podían vivir en otro mundo. La enfermedad era una amenaza constante, pero incluso frente a ella había actos de resistencia. Compartir una manta con una compañera enferma, ceder el último trago de agua, permanecer al lado de alguien que no podía levantarse. Nadie obligaba a hacerlo. Eran decisiones que nacían del vínculo invisible que el sufrimiento podía crear. En esos gestos, lo humano sobrevivía a lo inhumano. Cuando una de ellas moría, no siempre había llanto. A veces solo se le cubría el rostro con un trapo o se le acomodaba el cuerpo para que no quedara torcido. Era un acto pequeño, sin palabras, pero profundamente significativo. Significaba que esa persona, aunque desaparecida, no había sido reducida a un número. Aún se le reconocía como alguien. Había quienes sabían que no saldrían vivas, pero no dejaban de actuar como si el final aún estuviera lejos. Caminaban rectas, respondían con firmeza, evitaban suplicar. No era orgullo, era dignidad. Una forma de decir que, aunque todo alrededor se hubiera venido abajo, ellas seguían eligiendo cómo caminar los últimos pasos. Algunas habían escrito fragmentos en hojas escondidas, en servilletas, en trozos de tela. No eran cartas, eran fragmentos de memoria, relatos breves, listas de nombres, descripciones de lo que veían. Escribir era peligroso, pero también era dejar una prueba de que no todo había sido borrado. Esos escritos no estaban destinados a ser leídos en ese momento. Eran mensajes para un futuro incierto. El hambre era quizá el enemigo más persistente, pero incluso frente a él se resistía. Comer más despacio, guardar una miga, intercambiar un trozo por otro. Había estrategias, cálculos, decisiones. No se trataba solo de alimentarse, sino de prolongar un poco más la existencia, de evitar el colapso, aunque fuera por unas horas. La mirada también era una forma de resistencia. Mirar de frente cuando todo indicaba que había que agachar la cabeza. Mirarse entre ellas sin miedo, sin juicio. Compartir una expresión, un gesto, una señal. Había una comunicación muda que las unía más allá de las palabras. Esa red invisible sostenía a muchas cuando ya no quedaban fuerzas. Y cuando alguna lograba salir, cuando cruzaba una puerta, un portón, una frontera, llevaba consigo no solo su historia, sino la de todas las demás, porque resistir sin armas no era un acto individual. Era una cadena de gestos silenciosos, de pensamientos secretos, de actos pequeños. Era una forma de mantenerse viva sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin dejarse destruir por completo. Cuando las tropas estadounidenses llegaron a las afueras del campo de Dachau, lo primero que encontraron fue un tren detenido.
compuesto por aproximadamente 50 vagones de carga. En su interior había cadáveres en descomposición. Era la imagen con la que se toparon antes siquiera de abrir una puerta. Algunos cuerpos estaban apilados hasta el techo. Las puertas del tren se abrían con dificultad y dentro no había espacio para nada más que muerte. Algunos soldados no lograban mirar por mucho tiempo. Otros no podían apartar la vista. Era el primer contacto directo que muchos de ellos tenían con algo que, hasta ese momento, solo habían escuchado mencionar en informes fragmentarios o comentarios entre altos mandos. Lo que presenciaron ese día no era parte de una operación militar ni de un combate tradicional, sino una evidencia muda y tangible de lo que se había vivido allí antes de su llegada. Entre los testigos se encontraba un joven médico militar llamado Harold Porter. Él, como parte del equipo que ingresó con las primeras unidades, escribió una carta donde describía lo que vio. Hablaba de cuerpos tirados en el suelo, de personas que apenas respiraban, de otros que yacían en el suelo sin moverse. Describió una sala donde los cuerpos estaban acumulados sin ningún tipo de orden, algunos desnudos, otros vestidos con trapos. Contó que había gente tan delgada que se les marcaban todos los huesos y que el olor en el ambiente era tan fuerte que muchos no soportaban permanecer allí por más de unos minutos. Mencionó también los crematorios, los cuartos de duchas y la sensación de estar parado en un lugar donde se había extinguido la idea misma de humanidad. Sus palabras no contenían juicios ni dramatismo. Simplemente relataban lo que había frente a sus ojos, como si tratar de entenderlo no fuera posible, solo registrarlo. Las reacciones entre los soldados fueron variadas, pero todas coincidían en una cosa: el impacto. Algunos se mostraron incrédulos. Otros estallaron en llanto. Algunos permanecieron en silencio absoluto durante horas, sin decir una palabra, sin moverse más allá de lo estrictamente necesario. Varios vomitaron. Otros no pudieron volver a comer en días. El ejército estaba preparado para batallas, para tiroteos, para explosiones, pero no para enfrentarse a lo que parecía ser el resultado de un exterminio meticuloso. La disciplina se mantuvo de forma parcial. Algunas órdenes se dieron, otras se ignoraron. En algunos casos, lo que se desató no fue una operación, sino una reacción. Entre los oficiales al mando se encontraba el teniente William Walsh. Al ingresar al campo y presenciar el estado de los prisioneros, así como la magnitud de lo que había ocurrido allí, tomó decisiones por su cuenta. Ordenó la ejecución inmediata de prisioneros alemanes relacionados con la administración del campo. Algunos fueron alineados junto a un muro, otros dentro de un vagón. Varios murieron ese mismo día. A otros prisioneros del campo, liberados apenas minutos antes, se les entregaron armas para que ellos mismos pudieran actuar. No se trató de una orden protocolar, sino de una reacción directa, basada en lo que había visto y en lo que los prisioneros le contaron. Algunos soldados del ejército estadounidense, incluidos médicos, se negaron a atender a los heridos del bando alemán. Se justificaban diciendo que no podían tratar a personas que habían participado de lo que allí se había hecho. Días después, surgieron rumores de que había habido ejecuciones extrajudiciales. Algunos fotógrafos militares tomaron imágenes. Se registraron testimonios. Hubo informes internos. Pero el general George Patton, quien había sido nombrado gobernador militar de Baviera, decidió no avanzar con investigaciones formales. Detuvo las averiguaciones y no autorizó procedimientos adicionales. Según los registros, prefirió que los hechos no fueran difundidos de forma oficial, no por ignorancia, sino por decisión. En los años posteriores, varias versiones intentaron explicar lo ocurrido. Algunas minimizaron el número de muertos, otras no negaron los hechos, pero los enmarcaron como una reacción emocional frente a la evidencia. La realidad fue que durante la liberación de Dachau, decenas de soldados alemanes fueron abatidos sin juicio ni interrogatorio. Mientras tanto, en el frente oriental, el Ejército Rojo llegaba a las puertas de Auschwitz. Era enero de 1945. Las tropas soviéticas encontraron allí a unos 7.000 prisioneros que aún permanecían con vida. El resto había sido trasladado semanas antes en una retirada forzada. Lo que dejaron atrás no fue solo gente enferma o sin fuerzas, sino también una infraestructura completa: barracones, crematorios, almacenes. En los registros se menciona que encontraron montones de cabello humano, lentes, zapatos y pertenencias personales organizadas por tipo.
También hallaron tumbas abiertas, restos quemados y rastros de ejecuciones recientes. Las tropas no hicieron declaraciones públicas inmediatas, pero en informes internos se describen escenas similares a las encontradas por los estadounidenses en Dachau. El coronel Vasil Petrenko escribió que los prisioneros eran apenas esqueletos que respiraban. No se trataba de soldados ni de personas heridas en combate, sino de civiles, muchos de ellos ancianos, mujeres o niños, que habían sobrevivido bajo condiciones extremas. Tras la liberación, algunas instalaciones como Buchenwald o Sachsenhausen fueron utilizadas por las autoridades soviéticas para encarcelar a oficiales alemanes, colaboradores y civiles considerados peligrosos. Se reportó que en esos lugares la situación de los detenidos no era muy distinta a la que habían sufrido antes los prisioneros judíos. No se trataba del mismo tipo de represión, pero las condiciones eran igualmente duras. Celdas frías, comida escasa, vigilancia constante. En algunos informes de la época se describe que estos centros de detención funcionaban como lugares de reeducación, pero también como cárceles para quienes eran vistos como una amenaza para el nuevo orden que se quería establecer. Entre los arrestados había soldados, exoficiales del partido nazi, simpatizantes, y también ciudadanos polacos que habían sido germanizados durante la ocupación. La línea entre culpables y sospechosos no siempre estaba clara y las decisiones eran tomadas de forma rápida. En el caso de Dachau, el número de liberados fue anunciado oficialmente por el alto mando estadounidense, más de 32.000 personas. También se informó que casi 300 enemigos habían sido abatidos durante el operativo. En ese momento, no se hizo pública la forma en que murieron. No se mencionaron las ejecuciones por parte de los soldados. Esa información se mantuvo reservada por muchos años. Solo con el tiempo se conocieron más detalles a través de cartas, testimonios y documentos desclasificados. Las imágenes tomadas durante la entrada al campo se convirtieron en parte de los archivos oficiales. Algunas se usaron como evidencia en juicios posteriores. Otras permanecieron almacenadas por décadas. El objetivo no era inmediato, pero el registro ya estaba hecho. Las puertas del campo se habían abierto y con ellas también se abría un proceso nuevo: documentar, entender, juzgar. La justicia entra en escena. Nuremberg, juicios y restos sin nombre. Después de la liberación de los campos, la siguiente etapa no fue inmediata. Se necesitó tiempo para organizar, entender y clasificar la información que iba surgiendo. Las imágenes que habían captado los soldados, los testimonios recogidos en el lugar, las pertenencias encontradas en sótanos y almacenes, los documentos abandonados por los oficiales en fuga, todo debía ser analizado. Lo que hasta entonces eran sospechas o informes fragmentarios, ahora se transformaba en evidencia directa. Las autoridades aliadas decidieron que no bastaba con liberar a los prisioneros, tampoco bastaba con mostrar lo ocurrido, había que juzgar. Se dio inicio a un proceso que más tarde sería conocido como los juicios de Nuremberg. Allí, los nombres que durante años habían sido firmantes de órdenes, responsables de departamentos y figuras visibles del régimen, fueron llamados a responder ante un tribunal internacional. Uno de los acusados fue Fritz Sauckel, responsable del programa de trabajo forzado en los territorios ocupados. Durante su interrogatorio se defendió diciendo que había actuado bajo órdenes, que su tarea era organizar mano de obra, no campos de concentración. Los documentos presentados indicaban otra cosa. Se detallaban cifras, movimientos de personas y correspondencia interna que lo vinculaba con traslados masivos de civiles a fábricas alemanas. También fue procesado Alfred Jodl, jefe de operaciones del alto mando de la Wehrmacht. Se le responsabilizó por firmar órdenes de represalia y por autorizar operaciones que incluían ejecuciones de rehenes y deportaciones. Durante el juicio, argumentó que su función era militar, que no tenía relación directa con las decisiones sobre los campos. Los registros mostraron que había estado presente en reuniones donde se definieron rutas de deportación y medidas de castigo colectivo. Otro de los condenados fue Arthur Seyss-Inquart. Había sido comisario del Reich en los Países Bajos. Durante su gestión se implementaron deportaciones masivas de judíos neerlandeses, así como ejecuciones públicas de miembros de la resistencia. En los documentos presentados se mostraban decretos firmados por él, órdenes de confiscación de bienes y registros de arrestos colectivos.
Su defensa se basó en que había intentado mantener el orden en una situación compleja, pero el tribunal consideró que su participación activa en la aplicación de políticas de exterminio era clara. También se juzgó a Julius Streicher, editor del semanario Der Stürmer, conocido por su propaganda antisemita. Aunque no participó directamente en operaciones militares ni en la administración de campos, su constante incitación al odio y su papel como promotor del antisemitismo fueron considerados elementos centrales en la creación de un clima que permitió los crímenes cometidos. Durante las sesiones del tribunal se presentaron películas tomadas por los propios aliados al liberar los campos. Se mostraron imágenes de cuerpos apilados, de barracones infestados, de hornos aún tibios. También se leyeron cartas, se presentaron testimonios de supervivientes y se reprodujeron grabaciones de interrogatorios. Las respuestas de los acusados variaban entre la negación, la evasiva y el intento de minimizar su responsabilidad. Algunos decían que desconocían lo que ocurría en los campos, otros afirmaban que cumplían órdenes, algunos guardaron silencio, pocos reconocieron algún grado de culpa. La documentación era tan abundante que en muchos casos no se necesitaban testigos. Bastaba con leer las órdenes firmadas, revisar los inventarios, las listas de transporte, las planillas con nombres y fechas. No se trataba de relatos orales, sino de archivos completos con la firma de los responsables. Las condenas no tardaron. Muchos de los acusados fueron sentenciados a muerte. Las ejecuciones se llevaron a cabo mediante ahorcamiento. No se ofreció ningún tipo de ceremonia ni discurso final. Se registró el cumplimiento de la sentencia y se procedió a cremar los cuerpos. Las cenizas fueron esparcidas en el río Isar. No se colocaron nombres, ni placas, ni puntos de referencia. La intención era que no quedara rastro, que ningún grupo pudiera reclamar, conmemorar o convertir esos restos en símbolos. Fue una decisión administrativa, no simbólica. Se aplicó de forma rápida y sin excepciones. Los registros del tribunal guardaron los documentos, las fotografías, las actas de cada sesión. Las copias se distribuyeron entre los países aliados. Algunas fueron archivadas, otras se usaron como material educativo. Pero el contenido era claro, se había juzgado a los responsables con base en evidencia directa, sin necesidad de discursos ni reflexiones. Mientras esto ocurría en Nuremberg, en otras partes de Europa se seguían descubriendo campos, fosas, almacenes. Cada uno tenía su propia dinámica, su historia específica. Pero el patrón era similar. Prisioneros reducidos a la mínima expresión, instalaciones diseñadas para el encierro masivo, registros meticulosos de entradas y salidas. En algunos casos, las tropas liberadoras no encontraban a nadie con vida, solo objetos, rastros o vestigios de una huida. En otros, se hallaban sobrevivientes que no podían hablar, caminar o reaccionar de forma inmediata. El deterioro era extremo. Los médicos documentaban los casos, intentaban recuperar funciones básicas, pero el daño ya estaba hecho. No se trataba solo de hambre, sino de meses o años de encierro, de exposición al frío, de trabajo forzado y de abandono médico. Las cifras se sumaban, los campos se nombraban, los responsables eran localizados. Hubo quienes lograron huir antes de ser capturados, cambiaron de nombre, se ocultaron en zonas rurales, emigraron con identidades falsas. Algunos vivieron décadas sin ser identificados. Otros fueron descubiertos años después, cuando nuevos documentos salieron a la luz o cuando testimonios los ubicaron en lugares específicos. En varios países se abrieron investigaciones tardías. Se buscaron rastros, se contactaron testigos, se solicitaron extradiciones. Pero muchos murieron antes de enfrentar un juicio. La mayoría de las acciones legales se concentraron en los primeros años posteriores a la guerra. Luego, el interés fue disminuyendo. Aún así, los archivos seguían creciendo. Cartas, memorias, diarios personales, fotografías escondidas, todo fue sumándose al registro general. La liberación no terminó con el cierre de los campos. Continuó en los tribunales, en las búsquedas, en los informes que aún hoy siguen apareciendo en bibliotecas y archivos. En paralelo, algunas autoridades locales, tanto en Europa Occidental como en los territorios liberados por la Unión Soviética, establecieron comisiones para recopilar testimonios de los sobrevivientes. Se trataba de registrar lo ocurrido mientras la memoria aún estaba fresca, antes de que el tiempo modificara los detalles. Estos testimonios fueron diversos. Algunos eran breves, otros detallados. Se describían rutinas, castigos, nombres de comandantes,
Momentos específicos. No se trataba de buscar culpables, sino de construir una narrativa basada en los hechos. Los documentos fueron recopilados, archivados y, en muchos casos, olvidados durante años. Recién con el paso del tiempo se comenzaron a digitalizar, traducir y poner a disposición del público. Los relatos hablaban de filas interminables, de letrinas congeladas, de raciones que no alcanzaban, de castigos por mirar al guardia equivocado. Detalles que, sumados, componían una imagen clara. Para quienes habían vivido dentro de esos lugares, la liberación no significó el fin de todo. Muchos no tenían a dónde ir. Sus hogares habían sido destruidos, sus familias estaban desaparecidas, sus comunidades ya no existían, algunos permanecieron en campamentos para desplazados, otros intentaron emigrar, varios regresaron a sus ciudades natales, solo para encontrar que ya nadie los esperaba. La vida continuaba, pero no como antes. Había documentos que gestionar, identidades que reconstruir, cuerpos que sanar. Se organizaban listas de sobrevivientes. Se buscaban nombres entre las ruinas. Había quienes pasaban semanas frente a oficinas militares preguntando por una madre, un hijo o un hermano, y las respuestas no siempre llegaban. Los nombres aparecían en papeles, pero las personas no. Otras veces se encontraba a alguien, pero la distancia emocional era tal que el reencuentro se volvía difícil, el regreso no era automático, el trauma seguía presente. Lo que quedó tras abrir la puerta. Con el paso del tiempo comenzaron a conocerse detalles que durante la guerra no habían sido divulgados. Algunos soldados que participaron en la liberación escribieron memorias, otros dieron entrevistas muchos años después. Varios de ellos contaron que las imágenes del primer día nunca se borraron de su mente. Describían el olor, el silencio extraño, la mirada de los que aún vivían. No eran escenas de batalla, sino algo más difícil de asimilar. Había personas sentadas en el suelo que no reaccionaban, otras que se escondían por miedo a nuevos castigos, y también quienes, al ver a los soldados aliados, simplemente se desplomaban. El cuerpo no aguantaba más. La liberación no fue una celebración, fue una interrupción en una rutina de miseria. Algunos prisioneros no entendieron de inmediato lo que estaba ocurriendo. No sabían si confiar, si era una trampa, si debían obedecer o correr. Los soldados, por su parte, tampoco estaban preparados para esa escena. Habían sido entrenados para pelear, no para asistir a personas en estado de inanición o enfermedad terminal. En algunos casos, los errores fueron inevitables. Al dar comida a quienes llevaban semanas sin alimentarse de forma regular, se produjeron complicaciones médicas. Varios murieron por fallos en la digestión. Otros no resistieron el cambio de clima, el paso de una litera sin abrigo a una ambulancia improvisada. Los médicos intentaban estabilizar a los más débiles, pero el número de necesitados superaba cualquier previsión. Se improvisaron hospitales, se montaron cocinas móviles, se enviaron equipos de limpieza, pero todo eso tomaba tiempo y en muchos casos ya era tarde. Los prisioneros morían incluso después de ser liberados. El cuerpo ya no respondía, la mente tampoco. A medida que los campos eran documentados, aparecieron listas, carpetas, registros. Los nazis habían anotado todo con precisión. Había hojas con nombres, fechas, rutas de transporte, cantidades de comida asignadas, castigos aplicados. Algunos documentos se encontraron intactos. Otros fueron dañados por el clima, el fuego o la huida apresurada. Aún así, se logró reconstruir buena parte de lo ocurrido. En varios campos se hallaron pilas de objetos personales, relojes, fotografías, libros infantiles, documentos de identidad. Nada estaba al azar. Cada objeto había sido clasificado. Muchos prisioneros, al llegar, eran obligados a entregar todas sus pertenencias. Los objetos eran almacenados o vendidos, otros eran simplemente acumulados. En Auschwitz se encontraron montones de cabello humano, separados por color. También había colecciones de dientes, prótesis, zapatos, no como resultado del descuido, sino como parte de un sistema estructurado. La clasificación de los objetos fue parte del proceso posterior. Se intentó devolver lo que se pudiera, pero en la mayoría de los casos no había nadie a quien entregar nada. Las familias estaban muertas o dispersas. Se crearon archivos para conservar lo hallado. Algunos objetos se expusieron en museos, otros quedaron guardados en cajas numeradas. Se buscó preservar los elementos como evidencia.
No se trataba de memoria, sino de prueba material. Cada prenda, cada etiqueta, cada marca era parte de un caso. No se permitieron interpretaciones ni adornos, solo se registraba. El enfoque era técnico, pero la acumulación generaba una imagen clara. La lógica del campo no era la del castigo espontáneo, sino la del procedimiento sostenido. Cada acción estaba documentada, cada nombre anotado, cada transporte registrado. Los aliados también encontraron fotografías tomadas por los propios nazis, imágenes de construcciones, de listas, de inspecciones. Algunas mostraban a oficiales posando, otras a prisioneros realizando trabajos forzados. También había planos, esquemas, instrucciones. Todo eso se integró a los archivos oficiales. Se tradujeron los textos, se agruparon los materiales, se presentaron en tribunales. Algunas imágenes eran tan explícitas que se reservaron. Otras se usaron como material de formación. Los documentos pasaron a formar parte de una red internacional de archivos. Lo que se buscaba no era solo justicia inmediata, sino evitar que los hechos pudieran ser negados más adelante. El volumen de material era tal que la negación no tenía sustento. Cada campo liberado aportaba más datos. Cada prisionero rescatado tenía una historia. Cada objeto recuperado, un origen. Después de los juicios, los campos fueron desmantelados en su mayoría. Algunos se convirtieron en memoriales, otros fueron cerrados al público. Varios permanecieron abandonados por años, hasta que se decidió recuperar sus instalaciones para fines históricos. La intención era conservar el lugar como había sido encontrado, sin embellecer, sin modificar. Algunos barracones fueron reparados solo para evitar su derrumbe. Se colocaron placas, se trazaron recorridos, se establecieron normas para las visitas. No se permitían símbolos políticos ni fotografías sin autorización. Los museos no eran centros de interpretación, sino de preservación. Las visitas eran guiadas con explicaciones precisas, no se ofrecían conclusiones, solo datos. Los testimonios se presentaban sin filtro, las imágenes sin edición. La idea era no interferir en la percepción, mostrar sin interpretar. En paralelo se inició un trabajo de localización de fosas comunes. En varios países se hallaron entierros masivos, algunos en las inmediaciones de los campos, otros en zonas rurales donde se habían producido ejecuciones. Se realizaron exhumaciones, se tomaron muestras. En algunos casos se logró identificar a las víctimas, en otros no. Los restos se reubicaron en cementerios específicos. Se colocaron piedras con marcas numéricas. No se usaron nombres, solo fechas y códigos. La tarea no era simbólica, sino registral. Las autoridades buscaban contabilizar, no homenajear. El luto era personal, el registro, institucional. Las cifras aumentaban, las listas crecían, las preguntas también. Pero las respuestas estaban en los documentos, no en interpretaciones posteriores. Para muchos soldados, la experiencia de liberar un campo fue el punto final de su participación en la guerra. No porque ya no tuvieran misiones, sino porque después de eso todo lo demás parecía irrelevante. Algunos no volvieron a hablar del tema. Otros lo convirtieron en su única historia. Varios tomaron fotografías sin saber que esas imágenes serían usadas décadas más tarde como evidencia. Muchos escribieron cartas a sus familias describiendo lo que habían visto. Esas cartas fueron guardadas. Algunas aparecieron en archivos personales, otras en colecciones públicas. Todas coincidían en algo. El impacto era permanente. No se borraba, no se superaba, simplemente se aprendía a convivir con él. La documentación siguió creciendo, se publicaron libros, se organizaron exposiciones, se crearon centros de estudio, pero el contenido base seguía siendo el mismo, lo que se encontró al abrir las puertas. No eran teorías, no eran interpretaciones, eran registros. Lo que estaba escrito en los papeles, lo que se había fotografiado, lo que se había filmado. La información era directa, sin adornos, sin adjetivos, solo hechos. El tiempo no cambió eso, solo amplió su alcance, a más archivos abiertos, más datos disponibles. Pero la esencia seguía intacta. El horror no necesitaba explicación, solo mostrarse tal cual fue. Así fue como terminó ese capítulo, con campos abiertos, con archivos llenos, con imágenes que ya no podían ser borradas. No hubo cierre emocional, no hubo reparación plena, solo hubo registro, porque después de todo lo único que quedó fue lo que se pudo conservar: un tren detenido, una lista de nombres, un documento firmado, un cuerpo sin vida en un vagón.
Una carta sin respuesta. Eso fue lo que se encontró cuando se abrió la puerta, y eso fue lo que quedó.